¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, video a modo CC Tips. Dado que bueno, en el video anterior, que fue el de la garantía vía Sony, bueno, me encontraba con un bulón, un pedazo de bulón, puesto en la morsa. Dado que bueno, notarán que le hice un par de cortes. Creo que, no sé si lo dije, pero esto podría ser un CC Tips, quizás para algún amigo que lo necesite. Que se trata sobre la confección de chavetas. Chavetas tipo media luna. En algunos casos necesitamos que sea una chaveta acerada con determinada dureza. ¿Por qué? Porque se está tratando de que esa chaveta trabe dos piezas cilíndricas, o sea que tenga cierta interferencia al momento de mantener en su punto anclada una pieza que obviamente va a hacer fuerza sobre la otra y va a girar. Es el caso de los cigüeñales, en fin, montones de cosas que vienen enchavetadas. Pero bueno, hay otros casos que no es necesario que sean tan duras, por ejemplo, el caso de los volantes magnéticos en los ciclomotores, en las motos, donde el cigüeñal tiene cono. Obviamente el volante magnético va a tener cono también. Yo cuando armé el motorcito Morini, obviamente la chaveta no estaba, se perdió. Entonces, como fue armado a la antigua escuela, para terminar la tarea, ¿qué hice? Le hice la chaveta. Tendría que haber hecho el videíto de la confección de la chaveta, dado que bueno, cuando pibes, de hecho lo puse en marcha sin enchavetarlo. Si uno sabe clavar en el cono mediante maniobras el volante en el cigüeñal, respetando el punto sin que se mueva al momento de ajustarlo para mantener el punto e imprimir el torque para que las interferencias de los conos se hagan solidarias, se puede poner en marcha. Lo que pasa que bueno, hay que tener cierta práctica. Yo la motito, entre tantos otros casos, la puse en marcha sin chaveta. Después me di a la tarea de hacerle la chaveta y armarlo con la chavetita para que mi sobrino no reniegue. Pero bueno, tendría que haber hecho el video de la confección de la chaveta, que para los amigos mecánicos, los amigos, no sé, como el amigo Miguel, por ejemplo. Estas son cosas que ya se saben. Pero siempre está bueno mostrar que se pueden construir determinados repuestos, determinados elementos, en base a un bulón que va a tener que ser más o menos del diámetro que necesitemos utilizar. En el caso anterior, como se trataba de una chavetita de un cigüeñal muy chico, era un bulón fino, de poco diámetro, un bulón de tapa de cilindro de Corsa, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a lo práctico. Vamos a cortar un bulón y vamos a mostrar cómo se puede elaborar con un arco de sierra y una lima en caso de ser necesario. También podría ser una moladora, pero tienen que andar teniéndolo con una pinza. Vamos a ver si podemos desarrollar la confección de una chaveta. Notarán que por el ruido del arco de sierra que agarré un bulón con un poco de cierto grado, vamos a decir, pero eso no nos preocupa. Vamos a apretar un poquito más la número 0. El arco de sierra ya saben que para adelante corta, para atrás descarga. Bueno, y ahí vamos terminando el corte.
terminamos así, para no seguir sacudiendo el banco. Bueno, ya tenemos un diámetro de aproximadamente 12 milímetros. Es un bulón de 12 milímetros. Ustedes, yo, cualquier persona que haga esto, tiene que agarrar un bulón del diámetro que más o menos corresponde a la chaveta que quieren realizar. En este caso, bueno, yo voy a hacer una a modo de ejemplo, pero el procedimiento es esto. Volvemos a la morsa. Apretamos el bulón en esta situación. Una vez que sabemos la altura, el ancho que necesitamos de la chaveta, déjenlo siempre unas décimas un poquito más alto, como para terminar la situación, el ajuste del elemento con una línea. La posición es un pie adelante, mano en una punta, mano en la cola y pega. Bueno, una vez que tenemos el corte de esta manera, lo que vamos a hacer es sacar la media luna que necesitamos. Quizás si le hubiese volado la cabeza sería más fácil posicionar el bulón, pero bueno, no lo hice, así que vamos a tratar de que salga bien. Apretamos y acá hacemos el corte en el espesor de chaveta que necesitemos. Como dije antes, vamos a dejarle algunas décimas como para poder terminar lo que es la chavetita ahí. Bueno, se cayó la chavetita al momento de cortar. No pasó esto, pero cuando uno desarrolla el videíto, pasa. A ver si la veo, porque en este taller todo tiene vida. Bueno, ahora veo que no va a aparecer la chavetita, pero vamos a hacer otra. Total, ya estamos con todo preparado. A Pan Triste no le pasa eso, no se le cae lo que está haciendo, y no. Se pone a sacar un pedazo de rosca adentro de un motor con todas las comodidades, no le va a pasar. Yo de acá ya la estoy viendo, pero bueno. Ahora arrancá a hacer otra. Bueno, ya tenemos otra vez
el cortecito hecho como para sacar de acá la chaveta. Esta vez, Thanos, tené cuidado que no se te caiga, porque ya estamos aburridos. Pero como yo los videos los hago y los subo, acá no hay edición, no hay... Este no es un canal que se caracteriza por ser de los chetos, con musiquita y piri 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 y flash. Este es un canal que acá lo que vale es el contenido. Canal rústico, pero que fue así desde sus comienzos. Bueno, tuve la precaución de frenar antes. Está caliente esto, como pan triste cuando no le llega el sol. Digo, acá tenemos la chavetita confeccionada. Espero se pueda ver. En bruto. Esto, obviamente, se ajusta, se da la medida necesaria, correspondiente, con una lima. No lo hagan con una moladora, una pinza o con la moladora de banco porque se los termina escupiendo. Además, es medio difícil saber cuando uno llegó a lo que necesitaba. Obviamente, esto es a modo ilustrativo, ustedes háganlo de la medida que necesitan. Pero bueno, esto es bastante parecido a la chaveta que va en un ciclomotor. Obviamente, si lo quieren endurecer, le dan un poco de temperatura y lo enfrían en aceite. Créanme que todas las chavetas que he confeccionado a lo largo del tiempo rara vez se han cortado. En el caso de los conos, cuando esto va enchavetado en algo que esté armado en puntas macho y hembra cónicas, lo que cumple la función es de fijar posición. Si la interferencia de los conos es buena, esto no se corta más. Distinto es cuando son piezas redondas, o sea, un buje macho y un buje hembra y una pieza macho, y ahí por ahí la chaveta necesita tener otra dureza o ser un poco más específica, pero créanme que es la mejor manera de confeccionar una chaveta media luna. Bueno, les mando un saludo, espero que estén bien. Saludos al amigo Miguel, saludos al amigo Gregorio Casa, al amigo Adriano, Juanqui, Juanpi, Diego, Pablo, tantos amigos que se vienen acercando, el amigo Ubaldo, Gastón Montenegro, gente que verdaderamente uno aprecia y otros que bueno, están de paso por el canal. Espero que el contenido sea de su agrado, espero que les guste, los entretenga y les dejo la manera de desarrollar una chaveta de este tipo, del tipo media luna, para distintos tipos de situaciones. No tengo la manera de mostrárselas más en detalle, pero no hay mucho para ver. Es una media luna sacada de un bulón que queda, la apretaste bien, ¿no? Sí. Que queda en esta situación después de haber sido trabajado como hacíamos en la antigua escuela, con todo lo que por ahí utilizábamos, había que fabricarlo o saber fabricarlo. Bueno, video a modo Easy Tips. Saludo a los amigos Juanqui, Juanpi, Cobursa, Tito, Dalton, 09 Michael, tantos amigos que siempre están apoyando y bancando el canal. Pedro, Carlos, Manuel, Rubén, en fin, ya voy a encontrar, como digo siempre,
la manera de poder saludarlos a todos. Les mando un abrazo.